¿Todo bien? Soy Carlos Anchieta, profesor e investigador. Soy especialista en mercado y proyectos de crédito de carbono. Tengo participación en el IPCC, el panel intergubernamental sobre cambios climáticos, como miembro desde 2010, y también participo en las COPES, Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambios Climáticos, desde 2004, como miembro, como parte de la delegación brasileña. Nuevamente estoy aquí para traer contenidos, información que sea importante sobre este mercado, el mercado de carbono y los proyectos de crédito de carbono, así como las perspectivas profesionales que podemos desarrollar para actuar en este mercado. Y mi propósito aquí siempre es traer contenidos, materias, dialogar aquí con ustedes para que podamos ayudarles a recorrer este camino, para que puedan actuar en este importante mercado y tener una participación. Podemos actuar de diferentes maneras, elaborando proyectos, prospectando oportunidades, desarrollando tecnologías, realizando inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, transaccionando créditos de carbono, intermediando negocios, elaborando documentos, contratos, etcétera, otros tipos de documentos necesarios. En fin, existe una amplia gama de actuación profesional en este mercado. Hoy te voy a contar aquí algo bastante importante para los proyectos de crédito de carbono. Nuestro tema hoy aquí es auditoría de tercera parte. Entonces, puedes ser auditado en tu proyecto. Ese proyecto que desarrollaste puede ser auditado por una auditoría de tercera parte. Y también puedes trabajar como auditor. Puedes estar del otro lado, realizando la actividad de auditoría. En ambos extremos tienes que entender cómo funcionan las cosas. Entonces, nuestro objetivo aquí es explicar un poco más sobre los procesos de validación, verificación y certificación de los proyectos de crédito de carbono. Entonces, mira aquí nuestro video hasta el final para que puedas adquirir esta experiencia, para que puedas conocer las auditorías, ejecutar buenos proyectos, proyectos competentes, atractivos, económicamente viables y también para lograr un alto impacto. Entonces no te pierdas nuestro video aquí, en el que vamos a hablar ahora sobre auditoría de tercera parte en proyectos de crédito de carbono. Una parte muy importante que mucha gente por ahí olvida o no conoce sobre el tema y acaba enfrentándose a esta realidad. Entonces es muy importante que conozcamos sobre este tema para desarrollar buenos proyectos. No pierdas esta oportunidad de conocer un poco más sobre este importante asunto. ¿Qué es un proyecto de crédito de carbono? Un proyecto de crédito de carbono es un proyecto que tiene como objetivo reducir los gases invernadero o eliminar CO2 de la atmósfera. ¿Cómo es posible con energías innovadoras, solar, eólica, biomasa, hídrica y así sucesivamente, con procesos industriales modificados en la industrialización, alimentos, etcétera, con la reducción de emisiones por tratamiento de residuos, desechos, efluentes en la porcicultura, en los vertederos sanitarios y así sucesivamente, en las estaciones de tratamiento de efluentes, de aguas residuales, domésticas y así sucesivamente? En la agricultura también, reduciendo las emisiones, en el medio agrícola, en el medio rural, por actividades de agricultura regenerativa, agricultura de bajo carbono. Y también podemos desarrollar proyectos de remoción de CO2 con reforestación, por ejemplo, en las actividades de reforestación, entre otras. Y también evitando las emisiones por deforestación y degradación forestal. Hablé de algunas opciones de proyectos y para desarrollar un proyecto debemos estar atentos al ciclo del proyecto. ¿Cómo empezamos? Primero, tenemos que identificar una oportunidad, desarrollar un proyecto, redactar el proyecto, utilizando ciertas reglas, ciertos dictámenes de los estándares de mercado, y luego vamos a escribir en nuestra plantilla un formulario con todas nuestras premisas. Y para eso, justo a continuación, después de elaborar el PD, que es la descripción del proyecto, o PDD, documento de diseño del proyecto, es el nombre del proyecto. Vamos a utilizar una metodología y vamos a registrar el proyecto. Una vez registrado el proyecto, vamos a pasar a continuación por algunas actividades importantes en el ciclo del proyecto. Una de ellas es la validación. ¿Y qué es la validación? La validación es una actividad de revisión de los cálculos, de análisis de la metodología, de la descripción del proyecto. En fin, todo el descriptivo de ese proyecto, ese PD, el PDD que tú desarrollaste, que tú elaboraste, va a ser objeto de una validación y esta validación será realizada por una entidad de tercera parte. En el mercado voluntario de carbono se llaman normalmente VVBs, Validation Verification Board, organismos de validación y verificación. Ellos van a realizar la auditoría en nuestro proyecto. Vamos a contratar una auditoría para llevar a cabo la inspección, la verificación, la validación de nuestros cálculos, de nuestra metodología, de nuestra descripción del proyecto.
Una vez realizada la validación, tenemos un informe de validación que podemos seguir. Ahí tendremos la actividad de verificación. ¿Qué es la verificación? La verificación es la cuantificación, la constatación de que los cálculos que hice en mi proyecto para generar ciertos créditos de carbono, la cantidad de créditos de carbono que determiné en mi proyecto, esto depende de proyecto a proyecto, son correctos. Entonces, nuevamente, el VEB allí en el mercado regulado de carbono se llama EOD, Entidad Operacional Designada, pero aquí lo llamaremos BVB. ¿Y qué va a hacer la BBB? Además de la validación de los documentos y todo lo demás de nuestro proyecto, va a realizar la verificación, va al campo, va a comprobar si ese proyecto está en marcha, si esas reducciones de emisiones realmente se han materializado conforme lo prescrito en mi proyecto. Entonces, la verificación es muy importante. Y para hacer una buena verificación es bueno, es fundamental, es necesario tener un monitoreo del proyecto, ya sea de una manera u otra, ya sea en la actividad agrícola, forestal o energética. Tenemos que tener un monitoreo continuo de nuestro proyecto a lo largo de 30 años, 7 años o 10 años. Los proyectos tienen diferentes periodos de acreditación. Los proyectos forestales tienen 30 años, los proyectos energéticos 7 años, los proyectos de residuos 7 años, muchas veces 10 años. Los proyectos agrícolas pueden tener 20 años, así que varía un poco. En otro video hablaré un poco más sobre estos periodos de acreditación. Pero entonces tenemos que hacer estas verificaciones periódicamente y cada cuánto tiempo. Cada año, cada 2 años, depende. Si tengo una cantidad significativa de créditos de carbono, puedo solicitar la verificación, que puede ser bianual, trienal e incluso anual. Y ahí podemos generar los créditos de carbono después del informe de verificación, revisado por el BBB, para poder emitir esos créditos, poder venderlos en el mercado. Entonces, la auditoría de tercera parte es una parte fundamental de este proceso. La certificación debe ocurrir para que los créditos puedan ser generados, para que estos créditos puedan ser emitidos y así podamos entonces comercializar estos créditos. Es muy importante las actividades de validación, verificación y certificación, destacando que la validación es una revisión más en la descripción del proyecto y la verificación es una constatación in situ que determina la certificación de los créditos de carbono. Entonces, las dos actividades pueden realizarse simultáneamente. Si es el caso, en el primer periodo de acreditación, si queremos hacer una validación, verificación y certificación, ya es posible en el primer momento. Quienes hacen esto